Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonella. Y bueno, pues yo quería venir hoy a hablaros de la biofabricación como solución a una industria más sostenible, y para eso me gustaría empezar con las siguientes dos imágenes que considero fundamentales. La primera es este diagrama que le he sacado de un estudio de McKinsey & Company con la Global Fashion Agenda, donde lo que hacen es analizar dónde la industria de la moda podría actuar con urgencia para minorar de manera radical las emisiones de efecto invernadero. Como veis, es sorprendente porque el 38% se produce en la creación de las fibras, del material. Y ojo, aquí, como he dicho, hablamos de emisiones de efecto invernadero, dejando a un lado el consumo de agua, los macromonocultivos que hacemos de las fibras, los químicos, los residuos que se generan. Los otros muchos parámetros que hablarían del impacto real. Pero bueno, si hacemos el cálculo de la información que tenemos aquí, vemos que si sumamos ese 38 más el resto de procesos hasta crear un tejido, que es los procesos húmedos, el 67% de los gases de efecto invernadero se producen solo y únicamente en la creación de la tela. Esta es la problemática que da a que artistas dentro del mundo de la moda se empiecen a interesar por la materia, ir un poco más allá y adentrarse en una industria que pertenecía más pues, a la industria alimenticia o a la médica, para romper un poco las barreras de lo establecido, porque si lo pensáis, la industria de la moda a nivel social ha jugado un papel importantísimo en temas de integración social, de identidad, de género, pero en temas de materiales no hemos evolucionado nada. Llevamos haciendo el mismo uso de las mismas fibras durante años y años y años, hasta el punto de ser insostenible. Ni las fibras más naturales como el lino ya son sostenibles a la producción, o sea, a la cantidad a la que la llevamos. Tenemos que crear una nueva paleta de tejidos sostenible, circular y bonita. La segunda imagen es el manifiesto fitocentrado del estudio DOTS, que es para mí el mejor ejemplo de cuáles son los valores y la mentalidad detrás de la biofabricación. Realmente os animo a echar un ojo porque no os da tiempo a hablar de todo, pero un poco habla de intentar crear nuevos escenarios de diseño que conecten al hombre con la naturaleza. Y por eso quiero remarcar, está un poco pixelado, el punto 7, que habla de diseñar con las plantas. Si hay algo que me he dado cuenta de todo el proceso que veremos ahora, es que la única manera de convertirnos en una sociedad realmente sostenible y que viva en equilibrio con este planeta va a tener que ser mediante volvernos a reconectar con él. Hemos perdido, y eso es algo obvio, un vínculo con lo natural. Tenemos que volver a nuestros antepasados, nuestros ancestros, que tenían esa intuición, éramos parte de esa biología de la naturaleza. Cuando consigamos volver a eso, sabremos cómo cuidarla, respetarla y vivir en equilibrio con ella. Estas dos imágenes, la problemática y los valores, fueron los que me llevaron a mí a investigar en la materia, y yo le empecé por los bioplásticos, que para eso os he traído dos de los trajes, y como su nombre indica son materiales que parecen plásticos pero que están hechos a partir de ingredientes totalmente orgánicos y biodegradables. El proyecto que yo hice sobre esto fue Run Couture, que lo hice en colaboración con Media Lab Prado y 12 profesionales del sector, y donde nuestro objetivo era profundizar en la creación de estos materiales para conseguir crear sustitutos a la silicona, el látex, la resina y otros muchos plásticos que se estaban utilizando. Y así poco a poco fuimos creando nuestras recetas, porque estos al final son materiales que podían cocinar en mi casa, que a nivel creativo era una oportunidad enorme, porque podía imaginar cualquier tejido y en media hora cocinando tenerlo en mi casa perfecto para crear una prenda. Entonces, a base de pruebas y pruebas fuimos creando nuestra paleta de tejidos, que una cosa que yo consideraba muy, muy importante era la estética final de las prendas, puesto que, como he dicho, al ser materiales, a ser plásticos que están hechos a partir de ingredientes tan orgánicos, porque estos, por ejemplo, son de gelatina, agua y glicerina, y luego este último era con agar en vez de glicerina, pues eran tachados de tener una estética demasiado orgánica, y yo quería romper esa imagen. Quería demostrar que hasta el material más sostenible, puesto que estos son tejidos que si los entierras en un mes han desaparecido, podían ser bonitos y podríamos verlos en las pasarelas. Run Couture fue sin duda un proyecto muy creativo, pero fue el inicio de una nueva mentalidad a la hora de crear para mí, puesto que no es lo mismo
crear a partir de una materia prima que de un residuo o de una materia prima comestible que no compite con ninguna otra industria. Creo que y considero que como creativos, como marcas, como diseñadores, tenemos que sentirnos con la obligación de entender qué uso podemos hacer de cada material y qué impacto tiene este en el planeta. El análisis de mis materiales, los que veis aquí, fue lo que me hizo querer seguir profundizando hasta descubrir un poco la biofabricación, pero más en la materia viva, puesto que llegado a un punto todo traje perdía interés al lado de la idea de poder crear una prenda que estuviese en constante transformación y que respirase sobre nuestro propio cuerpo. Y así es como nació Pieles siamesas, dos naturalezas y un cuerpo, que fue mi proyecto de fin de carrera. y el cual dividí en 3 ramas de investigación: naturaleza comensalista, naturaleza mutualista y naturaleza simbiótica. 3 términos que se utilizan en la ciencia para hablar de relaciones estrechas y persistentes entre seres vivos. Vale, naturaleza comensalista. El comensalismo es un término que se utiliza para hablar de una relación entre diferentes seres vivos, pero en el que uno de ellos se beneficia del otro, pero sin perjudicarle. Las tilansias, que es la planta que investigué en este caso, son plantas que carecen de raíz y absorben todos los nutrientes por las hojas. Entonces, normalmente crecen sobre las copas de los árboles, por ejemplo, beneficiándose así de la sombra y la humedad, pero en ningún momento parasitan a esta otra especie. Como esto era el inicio de todo este concepto de naturaleza, cuerpo, moda y humano, y yo ya venía de estar investigando técnicas textiles más artesanales, lo quise conectar pues eso, con alguna técnica un poco más ancestral. Así que cogí la Tillandsia ursinoides, que es esa que veis aquí, que parece casi como si fuese una fibra, y empecé a telarla en un pequeño telar que tenía en casa. Y fue muy bonito porque durante el proceso incluso empezaron a salir pequeñas flores, empezó a florecer el propio tejido. Esta prenda duró viva 2 años, los 2 años de pandemia, y sin duda quise seguir investigando y profundizando, y así es como nació Hábitat Comensalista, que es esa escultura que veis aquí, que las puse el año pasado en Inéditos 2021 en la Casa Encendida de Madrid, y en donde de nuevo quise profundizar y quise mostrar una escultura que hablase de esa conexión comensalista entre el hombre, el arte, la naturaleza y el espacio. La segunda rama fue naturaleza mutualista, que el mutualismo es una iteración biológica en la que 2 especies se ayudan para crecer más fuertes. Y esta es la que establece el micelio, que es el conjunto de raíces que conforma la estructura del hongo con las plantas. Yo quise investigar el micelio, aunque estuviese totalmente fuera de mi rango de conocimiento, porque me empecé a dar cuenta que se está investigando en todas las industrias, desde la industria aeroespacial para crear herramientas en el espacio, hasta en la industria textil para crear biopieles totalmente biodegradables, sostenibles y naturales. Pero claro, mi reto no era solamente inocular el micelio, yo quería que creciese la seta, que creciese la naturaleza. Así que en colaboración con un ingeniero agrónomo hicimos todo un proyecto que creamos unas planchas que esterilizamos, las tuvimos meses en habitaciones oscuras, porque eso teníamos que conseguir no solo que se inoculase, sino que se reprodujese dentro del tejido para que así creciesen las setas. Y así es como una vez terminó el proceso empezaron a brotar estas que son seta de ostra, pero que nuestro objetivo en el que seguimos trabajando es en un futuro poder crecer cualquier tipo de seta, porque si te vas a países como por ejemplo en Asia, existen especies de un colorido y de unas formas realmente espectaculares. Y por último, la última rama fue naturaleza simbiótica, que os he querido traer 2 trajes. Y es en la que me centré pues al final en mostrar esa imagen, digamos, más obvia de esta conexión entre lo humano y lo vegetal. Y mediante pruebas y pruebas descubrí cómo podía yo crecer diferentes plantitas dentro de los tejidos. Sin duda, yo creo que a nivel personal fue el que más me marcó, porque me pasé tantas horas en el estudio mirando cada semilla, cada planta, cada hojita, cada color y ramita, que creo que empecé a vivir en mis propias carnes
esa conexión entre el humano y lo vegetal de lo que tanto hablaba. Puesto que al final como que me di cuenta que estaba yo ya desarrollando como esa intuición de, mediante observando, por ejemplo, que si el tallo era de un color o la rama tenía una forma u otra, podía entender qué nutriente o qué necesitaba esa planta para crecer más fuerte. Que puede ser algo, sonar muy simple, pero que fue realmente como sentirlo yo en mis carnes. Algo muy importante para mí en este proyecto, y por eso se quería traer justo esas plantas, era el color. Me negaba a mostrar una imagen de una naturaleza únicamente verde. Así que una gran parte del proyecto fue buscar esas semillas y esos nuevos modos de cultivo que podían teñir las prendas, las propias plantas. Este proyecto, en cuanto lo publiqué, lo que fue increíble fue que en pocas semanas la prensa y diferentes revistas me empezaron a escribir interesadas por este nuevo concepto de moda. Y es lo que poco a poco me llevó ya no solamente a hablar con pequeñas marcas, con influencers y hacer pequeños proyectos, sino que me llevó hasta hacer como, por ejemplo, mi última colaboración, que fue con Loewe, en la que para el último desfile de caballero que fue el pasado junio, plantamos un total de 84 pares de zapatos y creo que más de 20 prendas total en 10-20 días, bajo 45 grados de ola de calor en París. Y que de nuevo, en cuanto salió a la luz, fue uno de los proyectos de los cuales más se habló de toda la Fashion Week de Caballero de esa temporada. Y es que para concluir, después, bueno, os he querido, no le voy a quitar espacio, os he querido traer una muestra de estos ya disecados, pero son justo los que desfilaron. Y es que, como decía, después de todo lo vivido con mis proyectos personales y también dentro de la industria, os puedo asegurar del gran interés que existe hoy por buscar y encontrar nuevos proyectos sostenibles e innovadores que den solución a esta industria. Y si hay algo que tengo aún más claro, es que vamos a ser los artistas los que vamos a estar guiando este cambio. Lo hemos estado ya demostrando y vamos a seguir haciéndolo. Hace 10 años y recién había descubierto mi pasión por la moda y, como decía Antonella, subí y terminé mi charla diciendo que era un regalo de la vida disfrutar haciendo algo. Pues hoy con 24 me gustaría terminar diciendo que es un regalo de la vida formar parte de este cambio. Muchísimas gracias.